¿Usted quiere ver, hermanos, a alguien torcer las escrituras y manipularlas a su acomodo, a su antojo? Bueno, este video es la clara evidencia de que el cura Luis Toro manipula, tuerce las escrituras de una manera increíble, hermanos. Escucha con atención, por favor. Y mi pregunta es, ¿cómo se peca contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el...? Léamelo, no de la Reina Valera, léamelo de la otra. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el pecado? Ojo, voy a aclarar la pregunta. Hay pecados contra el Espíritu Santo que pueden ser perdonados. Pero hay un pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, ni en esta vida, ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo, cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquiera. Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados. Pero hay un pecado que Dios no perdona, no porque Él no tenga poder. ¿No va a tener poder para perdonar ese pecado? Claro que sí tiene poder. Pero que no lo perdona por un motivo. Vamos a escuchar. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. Juan 20, 21 al 23. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Oigan, la primera enseñanza. Como el Preste Padre atención. me envió a mí, Así de la misma manera, los envío yo también. aquí cualquier persona entiende que Jesucristo tiene sus embajadores, sus ministros, sus enviados, como el Padre lo envió a él. Ahora oigan lo que hizo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: y les dijo, reciban el Espíritu Santo. a ver, pregunto, ¿qué les dio con el soplo? El Espíritu Santo. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? A quienes ustedes perdonen de sus pecados, serán liberados. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles que Él mandó por el mundo? Para que perdonaran los pecados. Y la condición fue: a quienes ustedes perdonen los pecados por el Espíritu Santo que recibieron, sus pecados les quedarán perdonados. Y miren la segunda parte. Y a quienes se los retengan, Y a quienes no se lo perdonen, se lo retengan, les serán retenidos. les quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado, que le será retenido? Aquel pecado contra el Espíritu Santo cuando usted no cree en lo que hizo Jesús. Sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo diciéndole: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. En castellano, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted se convierte a protestante y no cree que por medio del sacerdote el Espíritu Santo que Jesucristo sopló sobre los apóstoles está perdonando los pecados. Por eso termina diciendo: a quienes no se lo perdone, es decir, a los protestantes que no creen en la confesión, que no creen que el Espíritu Santo está perdonando a través del sacerdote, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. No porque Dios no tenga poder, sino porque el protestante no se quiso confesar. Padre, o sea que son 500 años de gente que no ha recibido el perdón por atentar contra el Espíritu Santo,
más los católicos que tampoco lo hacen. Y el católico que se deja confundir, pues está pecando contra el Espíritu Santo igualmente. Ahora pregunto, ¿eso es obra de Dios o es obra de Satanás? De Satanás. Por eso un católico que diga que es lo mismo ser protestante y no recibir el perdón de los pecados, como dijo Jesús, a través de sus ministros, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes con el Espíritu Santo a perdonar los pecados. El que no crea eso es por inspiración diabólica y está trabajando para Satanás. Por eso ustedes verán que a los hermanos separados se les llama protestantes, porque Jesús dice, le doy el Espíritu Santo a ustedes que yo envío para que perdonen los pecados. Y dicen los protestantes, eso es mentira. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados, pero no acaban de leer que Cristo se lo dio y que le dio el Espíritu Santo. Pero es que el pastor me dijo a mí que no. Pues usted está blasfemando contra el Espíritu Santo y su pecado no le será perdonado. Eso se llama manipular las escrituras, torcerlas, acomodarlas para justificar una doctrina que no existe en la Biblia. Puro invento. ¿Dónde hicieron eso los apóstoles? Si eso fuera verdad, lo que él está diciendo, los apóstoles hubiesen mandado a la gente a que se confesaran ante ellos. Hechos 2:37, la Biblia dice que después que Pedro les predicó el evangelio a todos los que subieron a ver en el aposento alto, ellos le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, si Pedro hubiese sido católico, si eso fuera verdad, cuando aquellas personas le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos para que Dios nos perdone? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro les hubiese dicho, bueno, confiesen vuestros pecados ante mí o ante nosotros, para que sus pecados sean perdonados. Si eso hubiese sido verdad, hermano, ahí hay una clara manipulación. Están trabajando a esas personas psicológicamente para que no se atrevan a salir de allí del catolicismo. Las trabaja psicológicamente. Como Dios cada día saca gente de allí, porque donde haya gente, Dios salvará, los saca de allí y los rescata. Se oponga Luis Toro, haga como quiera hacer, Dios seguirá salvando católicos de allí, los seguirá sacando de allí. Pero ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros, le dijo Pedro a la multitud. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si ven que es totalmente diferente a lo que él dice. Si eso fuera verdad, si fuera verdad eso, los apóstoles lo hubiesen hecho. Si los discípulos no lo hicieron, tú tampoco lo hagas, amigo. Las doctrinas católicas, los apóstoles no las practicaron. Si los apóstoles no las practicaron, es porque todo eso es mentira. Los apóstoles a ninguna persona les dijeron que sus pecados tenían que ser confesados ante ellos. Ellos acomodan las escrituras como ellos quieran. Pero eso no es así. La doctrina de la confesión de pecados ante un cura, eso es antibíblico. Tú no necesitas arrodillarte ante ningún hombre. Si los apóstoles no lo predicaron, es porque así no es. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Si la iglesia primitiva no lo hizo, tú no lo hagas. La iglesia primitiva no fue católica. Ellos no practicaron ninguna de esas doctrinas. Y no es manipulación lo que yo te estoy haciendo. Yo te estoy hablando del evangelio, de la doctrina apostólica. En ninguna parte del libro de los Hechos encontramos con que Pablo o Mateo o Jacob o cualquier apóstol o cualquier discípulo, la gente les esté confesando los pecados a ellos.
No, ninguno. Pura manipulación. Atrévete a creer a la Biblia. Para que tú tengas el perdón de tus pecados, tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesús, como manda la Biblia, como hicieron los apóstoles, como mandó el Señor, porque Jesucristo mandó hacer eso. Lucas 24:47, Jesús le dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué es lo que hace la iglesia hoy día? La iglesia de Cristo hoy día. No la iglesia romana, la iglesia de Cristo hoy día. Eso hacemos. Predicamos en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. La única manera que el ser humano halle el perdón de sus pecados es que se arrepienta de todo corazón y se bautice en el nombre de Jesús. Porque solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Eso lo anunciaron los profetas. Hechos 10:43 dice que los mismos profetas anunciaron que todo el que creyese en él, en Cristo, iba a recibir perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué es lo que dice 1 de Juan capítulo 2? Lee todo el capítulo 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Escúchame. Y también dice el capítulo 2, dice: hijitos, os felicito, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis recibido el perdón de pecados por su nombre. No dice, porque ustedes se confesaron los pecados ante nosotros y nosotros les perdonamos. Es pura manipulación. Uno recibe el perdón de pecados es por el nombre de Jesús. Cuando uno se arrepiente de verdad y le dice: Señor, perdóname, aquí estoy yo, reconozco que te he fallado, Padre, perdóname, Señor. Cuando digo Padre, me refiero al único al que hay que llamar Padre, porque el único Padre espiritual es Cristo. La única manera de recibir perdón de pecados es esa, mediante el nombre de Jesús. Eso es mentira. Pura estrategia psicológica para que la gente no salga del catolicismo. Pero por encima de eso, Dios seguirá rescatando católicos. Dios les bendiga, hermanos.